y me dijo, papá, Dios me habló. Se me subió la sangre a la cabeza. Enojadísimo me fui contra mi esposa, contra Rosalinda, y le dije, te prohíbo terminantemente que vuelvas a llevar a mis hijos a la iglesia. Nosotros nunca hemos ido de iglesia, nosotros no somos nada de Dios, y además no quiero fanáticos en esta familia. ¿Cómo de qué? Dios me habló. Rosalinda, no sé si es bueno o malo, pero como buena esposa mexicana y latina, no me hizo caso. Así que, gracias a Dios, siguió llevando a mis hijos a la iglesia. Llegó un momento, yo cada día era más famoso y ganaba más dinero, pero cada día era más miserable, cada día más vacío, cada día más solo, cada día con un sentimiento de culpa más grande, y empezaba a extrañar a mi familia. Pero en ese momento yo era el rey. Y como yo tenía dinero y tenía muchos amigos que querían salir en la foto, Claro. y además yo me encargaba de mantenerlos junto a mí, diciendo, yo pago. Entonces así me sentía el Dios que en ese momento yo juraba que era. Hasta que llegó un día en que en ese departamento, me acuerdo, brincado de rodillas a las 7 de la mañana junto a ese comedor de caoba donde nunca me senté. Porque ese departamento tan bonito, me acuerdo que a veces llegaba. Y dije, ¿qué hago aquí yo como perro? Solo. Lo más importante que tengo en la vida son mi esposa y mis hijos. Perdón. Lo entendemos. Así que me paré y fui a mi casa y toqué la puerta y salió Rosalinda. Y le dije, vengo a pedirte perdón. Allá afuera me voy a morir. Quiero volver a vivir con mi familia. Entonces Rosalinda se quedó muda, ¿verdad? Y me dijo, yo te perdono, pero con una condición, de que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Para mí era la decisión más difícil que podía haber tomado. Así que le dije que no. Le dije, si cambias de decisión, me hablas, porque eso es algo imposible para mí. Y me fui. Un mes después, a las 8 de la mañana, estaba yo en esa puerta, bien peinadito. Con tu Biblia bajo el brazo. Me abrió la puerta mi hijo y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Y yo le dije, sí. La cara de mi hijo pagó la mitad de mi vida. Fuimos a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, para mí era otro mundo, una novedad. Y entonces yo tenía mucha pena de entrar a esa iglesia porque yo decía, ¿qué hago aquí en esta iglesia? Y además yo era muy famoso. Sí, me van a reconocer. Y exactamente es lo que pensaba. La gente va a reconocer. Llegamos y el pastor estaba hablando, el predicador, de por qué Dios había creado al hombre, al varón, como hombre, como esposo, como hermano, como papá, como el líder de su familia, como el que disciplina a su casa, como el que ama a su mujer, el que cuida la puerta. Y empezó a hablar del hombre y empezó a hablar de mí. Le habían platicado tu historia. No, inclusive a veces me señalaba, y tú sabes de lo que estoy hablando. Y yo le decía a Rosalinda, ¿tú le dijiste algo? No. Así que llegó un momento en que siguió hablando y tocó la fibra más profunda de mi corazón y me puse a llorar. Yo en ese momento, para ese tiempo yo no lloraba. Yo había aprendido que los hombres no lloran. Y me puse a llorar. Entonces de pronto el pastor dijo, y si tú crees que hoy, a través de mí, Dios te habló, entonces mi hijo se asomó de la orilla y me hizo. ¿Qué edad tenía tu chiquito? Tenía 11 años. Wow. Me dijo, ¿y tú crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida?
para que se restaure todo lo que se dañó y para que te regrese todo lo que has perdido, que ya se te había entregado. Si tú crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, ahí donde estás, levanta la mano. Y yo fui el primero. ¿Se te olvidó quién era? Se me olvidó primero, ahí yo me... pero ahí ¿no? se me olvidó, pero inmediatamente me acordé porque fui el único. Y me dice, pasa al frente. No. Y bueno, y pasé al frente. No te pudiste resistir. Y si quieren que les cuente un poquito más de la historia a la continuación, hagamos una pausa porque déjame me recupero. Oye, nos dejó. Y de regreso aquí a esta edición especial del Club 700 hoy con un invitado especial, es Fernando Arau, que nos acompaña, ha estado compartiendo con nosotros su testimonio y nos has dejado aquí en el momento en el que eres confrontado por el amor de Dios. ¿Qué pasó ese día en esa iglesia? Levanté la mano, el pastor dijo, si tú crees que es el momento en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, levanta la mano, la levanté y pasé al frente. Y cuando pasé al frente, yo te puedo decir que esa fue la más grande humillación que yo he sentido en mi vida. Porque ni lo pensé. Pero ya cuando iba caminando y empecé a oír a la gente alrededor que decía, es Fernando Arau, es Fernando Arau. Empecé a sentir la más grande pena que he sentido, porque yo sabía que en ese momento estaba yo reconociendo que yo era la porquería de hombre de la que había hablado el pastor. Y yo ahí en un momento recapacité y dije, wow. Y pasé al frente y efectivamente solamente dije, Dios, yo te necesito en mi vida, entra en mi corazón, gobierna mi vida. Y ahora me veo entrando a mi casa con maletas. Y ahora vuelvo a vivir en mi casa, después de casi 5 años. Lo que pasó es que ahora fueron los años más difíciles que pude haber pasado, porque yo había abierto tantas heridas en el corazón de mi esposa y de mis hijos y lo que habían visto, y como me habían visto. A veces yo llegaba de la fiesta en las mañanas y queriendo entrar a esa casa. A veces llegaba y había discusiones terribles. Al principio decían, cuando me fui de esa casa, mis hijos decían, mamá, ahí viene mi papá. Pero después de lo que pasaba, después con el tiempo decían, mamá, ahí viene mi papá. Así que Rosalinda no quería soltar el lugar que ella ahora tenía, que era mi lugar. Y mis 2 hijos me empezaron a faltar el respeto. Me hicieron pagar la deuda y la cuenta que les debía. Obviamente, sin darse cuenta. Fue muy difícil restaurar esa deuda. Pero un día empecé a ir a la iglesia, que era la promesa que yo había hecho, que iba a seguir yendo a la iglesia. Muchas veces mi hijo me decía, papá, vamos a leer la Biblia. Yo cuando iba le decía, yo a mí no me vengas con la Biblia, yo no la entiendo, ni nunca la he leído, y nosotros no somos de Biblia, hombre. Y ya en ese caminar, un día me dijo, papá, ¿leemos la Biblia? Mi otro hijo. Le dije, ok, tráete la Biblia. Cuando yo le dije eso a mi hijo, ahora él, su cara, pagó la otra mitad de mi vida.